Hey, ¿qué pasa, gente? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo video, espero que se encuentren bien. Ya saben, como siempre, suscribirse, dejarle like, activar la campanita de notificaciones. Y bueno, amigos, tenemos un Bitcoin cayendo el día de hoy, unos $1000 aproximadamente, 1300. Pero bueno, no se preocupen porque ahorita mismo vamos a comentar de esto. Van a preguntar algo. Yo se los había comentado el día de ayer en el video de la noche, que el día de hoy iba a haber mucha volatilidad, íbamos a tener caídas, subidas, todo, porque esta semana es prácticamente volatilidad pura y hay que saber cómo marcar esta semana que vamos a ver esas caídas fuertes, pero también subidas fuertes por todos los eventos que se vienen masivos dentro de lo que viene siendo el espacio de las criptomonedas. Pero bueno, sin antes recordarte que abajo en la descripción del video te dejamos el enlace de Billet y de BineX para que le puedas echar un ojo a las colaboraciones que tenemos en el canal de YouTube. Y no te olvides también de suscribirte, dejarle like, eso apoya muchísimo el contenido. Canal de Telegram, descripción, amigos en el video y liderado por el profe Alex. Pero bueno, amigos, pronto estaremos ya haciendo también lo que viene siendo entradas a los cursos y también al grupo de señales. Pongan ahí en los comentarios si les gustaría la idea del curso del grupo de señales. Pero bueno, volviendo al tema, tenemos Bitcoin cayendo $1300 el día de hoy. Miren, honestamente, independientemente de que la semana sí pronuncia alta volatilidad, por lo que viene siendo la conferencia de Bitcoin, lo que se especula que podrían decir en esa conferencia, el panic sell, la manipulación de mercado, el tema de que mañana arrancan los fondos cotizados de Ethereum y que hoy Ethereum cae en lugar de subir, porque pues prácticamente es algo bastante natural. El tema de la incertidumbre está ahí, ¿no? Entonces yo creo que ahorita mismo el tema para, por ejemplo, que las personas especulen y quieran meter longs en Ethereum o que incluso también longs en Bitcoin y que pudiera haber algunos retrocesos, pues podría ir por ahí el tema. Otra de las cosas que también es muy importante es que hay que destacar que tanto las dos principales criptomonedas que tenemos, tanto Bitcoin como Ethereum, no pudieron lograr traspasar lo que viene siendo resistencias importantes. En el caso de Ethereum 3540 y consolidar por encima de 3500, y en el caso de Bitcoin estar por encima de la zona de los 67.200, que es lo que más le ha costado a BTC poder lograrlo. Ayer lo hizo, tuvo una ruptura buena, subió un poquito, pero de ahí vean cómo terminó el día de hoy. Entonces, por eso les digo, o sea, si se dieron cuenta, ayer ni dejé operativa, solamente hicimos un análisis técnico y estamos viendo cuál podría ser el panorama. Ahora, desde el punto de estructura de mercado vemos que el semanal apunta a esa subida y de hecho en el gráfico semanal sí nos está diciendo fuertemente que Bitcoin tendría muchas posibilidades para esta semana, para los próximos días, de llegar de 69 a 500 a 70,000. Desde otro punto de vista y otro ángulo vemos a Bitcoin en el diario que a pesar de ver una disminución de presión de compra, aún así su estructura y aún así lo que viene siendo el panorama de BTC es bueno. Es un Bitcoin que de alguna u otra manera apunta también a esa probable subida. Ahora, tampoco sería algo raro que, como les digo anteriormente, Bitcoin hizo el mismo movimiento, subió y luego hizo 2 días consecutivos de corrección para luego llegar a lo que viene siendo 71.500. Podríamos estar viendo el mismo movimiento pero de diferente manera. Podríamos ver esa subida, algo de corrección para luego dar el golpe contundente sobre la mesa y poder subir por encima de la zona de los 67.200. El problema también viene es que la media está muy lejana de las velas japonesas. Entonces prácticamente ahorita soportes seguros no tenemos, ya que los soportes de los 67.200, el soporte de los 66 e incluso me atrevería a decir que un poco el soporte de los 64.400 aún no nos podrían dar ese soporte en el precio. ¿Por qué? Porque son precios que hemos visitado muy recientemente. Entonces prácticamente esa acumulación de liquidez ahorita mismo no existiría, no habría esa absorción. Sería muy poco las órdenes de precompra o los posibles toros que podrían de alguna u otra forma pelear esas zonas. Entonces serían muy fáciles de romper y no tendríamos ese soporte a corto plazo. Entonces la mejor manera de darle lectura a esta cosa es simplemente esperar. Ahorita yo aconsejo que solamente te quedes con la operativa de spot que tenemos aquí en zonas altas. No le hagas más, no busques trading en absoluto. Hasta te digo, te la pasé de los 58 a los 60,000. O sea, tenemos rango muchísimo, $7,000 de ventaja. Si ya le quieres tomar ganancias, tómale ganancias. Pues ya son $7,000 de ganancias. Si la quieres esperar, ponle el SL a ganancia. O sea, al final de cuentas esta debe salir en verde sí o sí. Entonces, como te decía, yo creo que falta mucho por recorrer. Es cierto que ahorita BTC viene rebotando en la media de H4, pero no descartaría que Bitcoin siga cayendo un poco. ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera creo que la especulación va a ser de meter más miedo
e intentar que la gente gane el menos dinero posible con operativas seguras, que con operativas seguras todos especulan que el Bitcoin y el Ethereum van a subir para lo que viene siendo esta semana y por ahí podrían dar el gancho, podrían meter un poco de miedo, ¿no? Pero bueno, ya les estaré comentando, de momento yo creo que sí se puede venir todavía caídas interesantes al BTC. Hay que ver cómo termina el diario, pero yo no descarto que esté ahí el Bitcoin fluctuando entre 66.400 y 67.200. O sea, ahí va a estar haciéndose una tipo viborita y lo voy a dibujar y así va a estar. Hoy sí, de plano rango, porque no hay panorama. Hay que entender el contexto, por eso es que me gusta también explicártelo más. Lo más sencillo es que te hubiera tomado 20 segundos decirte, ¿sabes qué? El Bitcoin va a estar de rango aquí y ya olvídate de él. Pero no, es para que también entiendan el contexto, ¿no? Y ver desde un punto de análisis técnico qué se ve en el gráfico, ¿no? En el caso de Ethereum, 3.453.80. Bueno, se cayó, o sea, sí se cayó feo el Ether. Pero es algo que creo que todo el mundo estaba esperando, o por lo menos desde el punto de vista después de ayer haber alcanzado los $1,563. Es un movimiento esperado. No descarten, no podemos descartar. O sea, todo está previsto. Aquí es diferente. Con Bitcoin está previsto supuestamente que suba a 70,000 esta semana. Eso es en teoría, a ver si no juegan el juego de la manipulación y por ahí cautivar a la gente que va a subir para luego liquidarlos en en largo sobre apalancados. Hay que ver cómo la juegan. Pero también aquí hay otra jugada. Ahorita la gente está más involucrada en meter short a Ethereum. Y tú vas a decir, ¿cómo van a meter cortos Ethereum si mañana es su día de fondos cotizados, no? Pues bueno, acuérdate que cuando arrancaron los fondos cotizados, a pesar de que hicieron muchas compras los fondos, aún así cayó el Bitcoin y se desplomó. Se fue, si no mal recuerdo, hasta 60,000. Entonces en Ethereum se espera mucho que ese movimiento lo haga. Yo estoy pensando qué va a pasar aquí. Porque sigo creyendo que la gente ha metido más cortos y están especulando que el Ethereum se va a desplomar. Y eso es cierta ciencia para gente que quiera que suba el Ethereum, sería buenísimo. Sería muy bueno que se acumulara una masa muy fuerte de cortos en Ethereum en futuros. Porque entonces si eso llega a pasar, lo que van a ver las ballenas, instituciones y los exchanges sobre todo, es que hay mucho corto sobreapalancado y en lugar de tronarlo lo van a subir como cohete para mañana. Entonces es que eso depende. Lo vamos a ver, le voy a echar una investigación en el CoinGlass para ver un poco lo que viene siendo el mapa de calor del precio de liquidación y sobre todo los cortos y los longs. Y voy a investigar y ya les estaré diciendo en la noche qué se ve más. Pero de momento, fíjense, es curioso porque el gráfico de Ethereum me apunta que se puede caer hasta 3.380 o hasta 3.400. Eso es lo que dice el análisis. O sea que se puede caer ahí. Vamos a ver si lo respeta. Cardano que otra vez por octava vez no puede superar la barrera de los 45 centavos. Pero bueno, ya sabemos cómo es ADA, ¿no? Tampoco hay que deprimirse ni tampoco hacerle mucho de emoción. O sea, Cardano va a estar ahí. Un hecho es que no va a perder ahorita 40 centavos a corto plazo, ni aunque se caiga por debajo de las medias lo va a perder. Viene sólido en el diario y eso va a hacer que sí o sí no caiga de 40 centavos. Aún así, de todas formas, yo no descarto que otra vez el ADA se pueda volver a caer a 41.80 o 42.20. Como les decía anteriormente, pues está ahí haciendo rango. Por ahí el diario medio está amagando un poco, pero bueno, es una cripto que ya saben, ahorita está consolidando, esperando su movimiento a 50 centavos pronto. Solamente hay que esperar a que el periodo de consolidación termine. Bueno, Solana $179, pues el tremendo cohete que venimos aquí en el espacio viendo. Honestamente, pues bueno, pues el sol ya lo llegamos a los 180, incluso traspasamos la barrera. Muy bien por todos los que tomaron esa operativa a corto plazo. La verdad es que yo creo que el movimiento que ahorita mismo, miren, dice analista, pero dice que un ETF de continuado de Bitcoin, Ethereum y Solana está en el horizonte. O sea que estamos viendo que prácticamente las tres criptos tienen ahorita el FOMO del ETF, ¿no? Pero bueno, ya necesitaban una corrección. La verdad no veo una corrección tan fuerte. Viene con mucha fuerza y mucho volumen en el diario. Así que lo máximo yo lo vería en 174 o el peor de los casos 168 si es que llegara a ser una corrección prolongada de 3 días. Honestamente no creo que vaya a ser más de eso. Y hasta yo creo que capaz y hasta invalida esta vela con suerte el día de hoy y vuelve a subir. Entonces pues no se preocupen por Solana. Está muy bien y la verdad es que es una cripto que de alguna u otra manera tiene el movimiento asegurado a los $200 desde un punto de vista de análisis técnico,
para los próximos días. En el caso de BNB, bueno, yo como se los dije ayer les dije $614 y me mantengo, hizo corrección ahorita, pero pues no se preocupen. A ver si mañana, si el miércoles o el jueves, pero ahí se acuerdan. O sea, con esa seguridad hay que hacer los análisis técnicos. Por una velita, 2 velas rojas, no, uno no se salta de lo que es el análisis técnico. El análisis técnico ya les he demostrado varias veces que hay que estar seguros, pero siempre hay que saber cuándo salirse y cuándo entrar, porque si no, luego a veces pasan. Y sobre todo eso para gente que haga trading día a día. Porque como les digo, pues estas cosas y estos objetivos que incluso no se los dejé en futuros. Pero bueno, pues yo les dije ayer que iba a 6.14. Pues son a 2x, 3x. O sea, se puede caer el mercado un montón y no nos va a pasar absolutamente nada. Entonces estas son fáciles. Las que sí tienen que cuidar más son las que hagan día al día. Porque ahí sí cuenta mucho entrarle en zonas bajas, ver volumen, ver fuerza, hacerte unos fibos, que si la onda Elliott, que si el impulso lo está invalidando y no sé qué. Entonces es un trabajo que haces muy esfuerzo, ¿no? Haces mucho trabajo por detrás. Por eso les digo, para quienes estén en los cursos, grupos de señales y todo eso, ahora que abrimos inscripciones, pues la verdad es que pues ya se darán cuenta, ¿no? De todo el trabajo que conlleva trading. Pero bueno, estamos ahí. Como te digo, o sea, a lo mejor ahorita el gráfico me está diciendo que se puede caer hasta 588, pero pues a mí me da igual. El movimiento a los 6.14 estoy seguro que en los próximos días lo vamos a ver. 0.6117, mira, es lo mismo. Ve, aquí está el XRP. El Bitcoin se está yendo al infierno y aún así apuntaba a su vida. Una de que se deben de aprender de vieja escuela es el XRP y el TRX. Estos, aunque el Bitcoin se caiga, cuando están en su momento, no les importa nada y siguen subiendo. Entonces, pues ahí está. Se quedó muy corto del objetivo. Yo les dije de 62.20 a 62.80. Aún sigo pensando que va a llegar a ir, solo hay que esperarlo. Bueno, Matic, 53.85. Ha fallado completamente en el sentido de que ahorita mismo otra vez tiene corrección, pero no solamente Matic, sino muchas criptos que ahorita están cayendo por el Bitcoin. Pero bueno, independientemente de ello, yo creo que ahorita mismo el Matic 53.88 no es malo, todo lo contrario. Yo sigo pensando que ahorita el Matic los movimientos hacia el alza los puede tener asegurados, siempre y cuando tenga ese movimiento que se encuentre por encima de la media. Así que solamente toca esperar. De momento sí me apunta que puede caer hasta 53.40, pero no me espantaría. Yo creo que va a seguir rebotando en la media y seguirá subiendo. Litecoin, este sí no sé qué pasó. Este venía muy bien y prácticamente el Bitcoin que se cayó y este sí tumbó su estructura. Así que sí, aquí alerta roja. LTC necesita terminar hoy por encima de los 71.20 y necesita retroceder más la vela. En el dado caso de romper los 71.20 se podría ir venir otra vez hasta 69.40 o 69.80. Mucho cuidado con Litecoin, que la verdad está completamente su estructura de mercado ha perdido mucha fuerza. Bueno, Goofy, que ya hasta aparece con su logo, lo tenemos en 0.00015861. El día de hoy hace algunos retrocesos interesantes en el diario. En el H4 aún todavía apunta a que quiere seguir subiendo el WOOF. Pero bueno, pues ya veremos qué es lo que pasa con Goofy. La verdad es que se sigue viendo muy alcista, colegas. Yo honestamente el Goofy no sé hasta dónde podría llegar porque sí se ve muy bien en su estructura de mercado y demás. Aunque como se los he dicho ya ha subido mucho. Hay que estar poniendo que el Goofy, fíjense, desde aquí ya se ha hecho una subida de un 71%. O sea, casi un 100% se ha hecho el Goofy. Entonces tengan mucho en cuenta eso porque el 71% de subida pues también luego a veces cuando tenga la corrección y tengamos algo de presión de venta lo va a pagar caro. Pero bueno, muy bien ahí. Ahí que le haya caso del hecho al Goofy. En el caso de Toncoin 6.96, pues bueno, Ton sigue todavía débil. Aún todavía no le han sacado al Hamster Combat del token, por el cual también todavía no ha resucitado. Pero ya se ve mal el Ton. A ver, todavía pues ha tenido caídas aquí a 6.90 y de ahí rebota como cohete. Capaz si mañana vemos un velón verde, ¿no? Pero si rompe 6.90 sí te puedo decir que Toncoin, por el imbalance y sobre todo por el área que tiene que ir a buscar dentro del Order Block, podría caerse hasta 6.59. Muy importante que Toncoin siga rebotando en 6.91, si no sí podría hacer una caída fuerte. Shiba que pues perdió mucha fuerza, mucho volumen. No estoy viendo al Shiba que normalmente vemos. Este Shiba Inu que pues prácticamente tuvo varios rebotes en zonas altas. Pero bueno, está en un impulso bajista. Vean, aquí está en un impulso bajista en lo que viene siendo en gráfico diario. Tenemos lo que viene siendo no supera el máximo anterior, por lo cual sigue cayendo. No supera lo que es el máximo anterior, por lo cual sigue cayendo. Entonces esto es un impulso bajista en gráfico diario. Pues no está muy claro. Tampoco ya no me está gustando mucho la estructura del diario. Aquí hay que ver qué pasa, pero
todavía me está apuntando a posibles caídas a 1720, por ejemplo. AVAX viene muy bien, ya se encarreró. De hecho, aquí dejamos la operativa arriba, está en 34.20 y 33.70. Cuando AVAX toma volumen y fuerza sube como cohete, así que solamente hay que esperar. Esperemos que haga el movimiento hacia el alza y listo. Pues lo va a hacer en cuestión de tiempo y va a seguir subiendo hasta la zona que yo les dejé. El caso de TRX por ahí intentó revivir por lo que veo en la noche, pero se volvió a caer. No importa, de todas formas Tron ahorita en el diario no puede subir. Hay que esperar que el H4 se vuelva a poner alcista y el diario. Cuando pase eso, lo más seguro es que supere, llegue hasta seguramente 16 centavos. De ahí caerá y hará rango. Y estoy seguro que en la tercera subida ya iba a llegar al máximo histórico. Entonces todavía le hacen falta 2 subidas más para llegar al máximo histórico. Pero de que llega, llega. El H-bar 0.718, ruptura de la media. No he investigado qué pasó con Hedera, pero lo tengo que investigar. Se los dije, está muy raro. Es un buen proyecto y aún así viene en el infierno. Entonces, pues bueno, lástima. Ahora está apuntando a 68.9 o la zona de los 70. Pero hay que ver cómo termina. Decentraland también se desplomó. Me apunta como un mínimo en 34.20. Y el caso de Phantom 51.20. Pues también estoy viendo algunas probables operativas por aquí para el día de hoy. Bitcoin viene bajista, o sea, obviamente está cayendo con fuerza. Polkadot también está cayendo con fuerza, 6.18. Pero como les dije, o sea, es que estas caídas, mira, el Tau 7%, qué locura. Ahorita aquí también está apuntando a una caída de nuevo a 300.12. Pepe que también se cayó un 3%. También podrían haber caídas 11.60. Día rojo para las criptos. La verdad es que yo creo que el panorama para las criptos está bastante complicado en el sentido de que ahorita va a haber incertidumbre, pero bueno, tomen en cuenta que el día de hoy va a ser lo provechoso para los exchange de poder sacar dinero en lo que viene siendo en la parte de los futuros. Así que yo creo que, pues bueno, pues para quien siga las operativas del canal, creo que esta semana nos vamos a tener un poco de eso, solo las que ya tenemos. Y de ahí en fuera yo les recomiendo que pues estén cautelosos con el trading. No es una semana tan fácil que vaya a ser para sacar futuros. Así que bueno, gente, nos vemos en la próxima. Recuerda suscribirte, déjale like y activa la campanita de notificaciones.